Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto poder darle la bienvenida. La verdad es que estamos muy contentos de poder iniciar este proyecto. Y pues quiero dar primeramente la bienvenida a mis compañeros y hermanos que vamos a estar juntos en esta transmisión. Israel, Ricardo, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, contentos, pues aquí creo que todos agripados. Un poquito. Nos contagiamos mutuamente, creo, pero estamos bien contentos y pues esperando que esto sea de bendición para la gente que nos escucha. Yo igual emocionado por ya estar aquí y poder sumarme a este proyecto que Dios ha puesto en tu corazón y poder edificar a la iglesia y conversar y aprender aquí, ¿no? Estamos también muy contentos porque esto es un proyecto que ha venido mejorando en nuestros corazones, ha ido evolucionando y Dios ha permitido que podamos llegar a este punto. Y quiero decirles, estamos transmitiendo totalmente en vivo, estamos haciendo nuestra primera transmisión. Quisimos hacerlo de esta manera con la intención de poder interactuar con ustedes y saber qué es lo que piensan. Así que desde este momento ustedes pueden entrar a los comentarios y dejarnos cualquier tipo de comentario. Inclusive darnos los likes que ustedes quieran, ¿no? Entonces, O los dislikes también, los malos comentarios, como quieran. va a haber de todo. Entonces, estamos muy contentos y obviamente queremos hablar un poco acerca de lo que significa esto. ¿Qué es enfoque? De primera mano quisiéramos explicarles lo que esto es, ¿no? Enfoque tiene la intención de presentar contenido bíblico. Lo que vamos a estar haciendo aquí es interactuar, platicar, disertar un poco acerca de la palabra. Hasta el momento estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Llegará un momento donde quizás encontremos algunas diferencias, pero la idea es que ustedes también sean edificados y poderles ayudar a tener un enfoque bíblico para su vida a través de estos estudios. Así que hemos también decidido iniciar con una serie que hemos llamado Textos en su contexto. Más adelante seguiremos explicando un poco más acerca de qué significa esto, pero quisiera entrar a donde quisiéramos iniciar con este estudio, y es acerca de cómo debemos acercarnos a la Biblia, ¿no? Creo que una de las cosas que queremos hacer como un programa bíblico es que ustedes y nosotros tengamos todas las herramientas para poder llevar a la práctica lo que hemos aprendido de la Biblia. Entonces creemos que es necesario que nosotros hagamos una correcta interpretación y tengamos un correcto entendimiento de la palabra para poder hacer una correcta praxis, ¿no? Esa es la intención. Así que, Ricardo, ¿qué piensas acerca de este inicio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te gustaría iniciar esto? No, pues la verdad contento. Yo creo que es bien importante la temática que vamos a estar tratando porque pues hay mucha gente que lee la Biblia. Yo creo que donde estamos viendo nosotros no tenemos problemas de persecución, no es un libro que esté prohibido. Hay mucha gente que lee la Biblia. El problema está cuando solamente se lee la Biblia pero no se entiende o no se comprende. Y este es un problema que en general tenemos, creo que en México, que es la comprensión de textos, ¿no? Leemos un texto y la verdad es que a veces desde la primaria nos cuesta trabajo comprender de qué se trata. Cuando hablamos de la Biblia ocurre lo mismo. Sin embargo, en la Biblia pues es importantísimo poder comprender a qué se refiere un texto. Y la idea de este programa es poder mirar muchos de los textos que comúnmente hemos empleado cotidianamente, que pensamos que significan algo que realmente no significan eso, ¿no? Y eso es la idea de este programa. Yo en la persona estoy muy contento de poder aprender juntos, de poder estar aquí y aprendiendo todos juntos de este tema. Yo de lo que estoy contento es que ustedes van a responder todas mis preguntas y que ustedes son los encargados de responder y darles luz a nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión. Yo simplemente voy a hacer preguntas. Así que siéntanse contentos. Israel, ¿cómo te gustaría comenzar esto? Hace unos días publiqué en mi red social de Facebook una pregunta precisamente por esto. Porque la pregunta era: ¿qué era más importante para el creyente, para el cristiano, la doctrina o la práctica? Porque a veces, como decía Ricardo, no pareciera como que mucha gente se va como, no, es que es necesario vivir lo que está en la Biblia, ¿no? Y como que están demasiado enfocados en una práctica a costa de una correcta interpretación, ¿no? Entonces vemos a muchos creyentes que de manera sincera, de verdad, muy sincera y honesta, incluido yo, teníamos prácticas que nosotros pensábamos que estaban bien,
porque la hermenéutica que teníamos, la interpretación que teníamos de determinado texto, nos conducía a esa práctica. Pero una mala interpretación de los textos nos llevará a una mala práctica en nuestra vida cotidiana, por más sincera que la tengamos, ¿no? Entonces nos enfrentamos con las palabras de Dios. Así que es importantísimo saber y conocer y entender, primeramente, qué es lo que Dios dice para poder vivir eso que Dios me dice, ¿no? Eso es importantísimo. Nosotros quisiéramos tocar, quizás eso es por primera vez vamos a usar aquí en la primera transmisión, estaremos tocando una palabra que quizás suena teológica, es teológica, sin embargo tiene mucho sentido a la hora de usarla a leer la Biblia, que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, Israel? Bueno, me gustaría comentar, para empezar, como decía un pastor, la hermenéutica no es una enfermedad, no es una gripa, no es algo que te tienes que quitar y que tienes que combatir. Realmente, aunque sí es una palabra en muchos contextos teológica, es sencillamente la forma y la ciencia de interpretar los textos, ¿no? Cualquier texto. En realidad todos somos hermeneutas, o todos somos intérpretes, ¿no? Todos vemos la vida de cierta forma y la interpretamos de cierta manera y actuamos en consecuencia. Entonces la hermenéutica lo que trata de hacer es una ciencia, un arte, que a base de ciertas reglas podemos nosotros llegar a la conclusión correcta de lo que el autor se propuso transmitir. Está esa ilustración de aquel dios griego, es una mitología, Hermes, el cual se le encomendaba poder transmitir los mensajes de Dios de los dioses a otras personas, no a los dioses. Entonces, esa labor que hacía este personaje mítico, de transmitir y de codificar y codificar correctamente los mensajes, es lo que nosotros tratamos de hacer con cada De ahí texto. es donde nace la palabra hermenéutica. En cierta forma sí, se usa desde ahí. Es una palabra griega, hermenéutica. Ajá. Ok. Ahora, ¿para qué nos sirve la hermenéutica? Digamos, a mí, que quizás no soy teólogo, no estoy estudiando en un seminario, yo simplemente voy los domingos a la iglesia y me gusta ir y escuchar la palabra, pero yo quiero hacer una correcta interpretación de la Biblia. ¿Cómo me sirve la hermenéutica a mí, Ricardo? Pues la hermenéutica, como decía bien Isra, lo que nos sirve es para poder interpretar un texto correctamente. Desafortunadamente, cuando la Biblia no se entiende en su contexto, cada quien puede imaginarse lo que quiera, ¿no? Y de ahí es tan común escuchar ideas de Jesús. Por ejemplo, yo recuerdo tanto que en los años 90 estaba tan de moda una pulsera que decía "What would Jesus do?", ¿qué haría Jesús? Y bueno, en eso tú te puedes imaginar lo que tú quieras. Y de repente, si eres un poco ortodoxo, tú decías, bueno, yo no me imagino a Jesús fumando. Pero en estos tiempos, ¿sabes? Pues yo sí me lo imagino fumando. O yo sí me lo imagino con un churro de mota. Y bueno, ¿quién soy yo para decirle algo? Y de repente van a la Biblia y miran un Jesús distinto, ven a un Dios distinto a lo que está, y en realidad no están adorando a un Dios bíblico, están adorando realmente a un producto de su imaginación. La hermenéutica te ayuda a poder mirar lo que la Biblia realmente quiere decir. De ahí, por ejemplo, hay un hombre que se ha hecho famoso en Facebook, que él dice, bueno, que el Espíritu Santo es mujer, y él le llama a mi madre Espíritu Santo. ¿Por qué? Por hacer un pésimo ejercicio de hermenéutica. Y entonces, al hacerlo de esta forma, al no estudiar correctamente la palabra de Dios, pues cada quien puede concluir en lo que le venga en gana, y sobre todo en esta mentalidad postmoderna, pues todo es válido. O sea, pero tenemos la palabra de Dios, la Biblia nos dice que es la palabra profética más segura, la Biblia habla de sí mismo que es una lámpara que alumbra, la Biblia nos habla de sí misma en que es inspirada por Dios, entonces debemos tratarla de esa forma. Y el problema, yo creo que en muchas iglesias, muchos cristianos, es que este tipo de terminología hermenéutica, homilética, teología, exégesis, parecen palabras, y que de hecho hasta predicadores hacen mofa y parece que es malo. O sea, la gente a veces lo asume como que es algo, tiene una connotación negativa, como que si tú estudias este tipo de cosas, tú te vas a volver una persona fría, una persona simplemente cerebral, y haciendo un mal uso del texto, haciendo una mala hermenéutica, te dices que la letra mata, ¿sí? Y bueno, lo único que mataría sería la ignorancia de saber que ese texto no está hablando del estudio, sino de la ley. Entonces, ese es el asunto de la hermenéutica. Entonces, estudiar Biblia, como decía Isra,
todo el mundo hace un trabajo de hermenéutica, malo o bueno, pero todo el mundo tiene una interpretación del texto. Hay interpretación correcta e interpretación incorrecta. Una manera correcta de hacer la pregunta no sería qué haría Jesús, sino qué hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y eso Claro. nos motivaría a ir a la palabra inerrante, infalible de Dios, ¿no? Acercarnos a ella con ese interés. Miren, yo creo que a muchos nos ha pasado, yo quiero decirlo en mi caso, me llegó a tocar que a mí me enseñaron a leer la Biblia de esta forma, decir, abre tu Biblia, manéjale un tantito de las páginas, pasa una que otra página y donde pongas tu dedo es lo que Dios quiere hablarte hoy. Inclusive me llegó a tocar que había predicadores que subían al púlpito diciendo, yo preparé un tema, pero el Espíritu mientras iba subiendo las escaleras me dijo que hablara de otra cosa. Entonces de repente estamos haciendo un juego de doctrinas que pueden ser falsas, pueden ser incorrectas, y esto es parte del hecho de que no hacemos una correcta interpretación. Desde ahí empezamos. Isra, ¿qué dice la Biblia acerca de hacer una correcta interpretación? Como decíamos, la hermenéutica es sumamente importante. Tan importante es que, de hecho, el primer problema hermenéutico inicia así en Génesis, ¿no? Con Adán y Eva. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? De todo el árbol pueden comer, menos de uno. Esa es la palabra inerrante de Dios. Ese es como si pudiéramos dibujarlos como si fuera una línea de un solo pensamiento de Dios. No puedes añadirle ni quitarle nada porque solamente es lo que quiso decir Dios, ¿no? No comas. Era algo sencillo. Sin embargo, cuando llega la serpiente con Eva, lo primero que le dice es, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, y estamos viendo entonces que lo que está haciendo Satanás, la serpiente, está poniendo por encima algo que Dios no dijo. Dios dijo, coman de todos menos de este, pero Satanás dice, con que Dios les dice, no coman de ninguno. Entonces, en cierta medida, es la interpretación que estaba dando, o lo que estaba proponiendo Satanás a Eva era de, esto es lo que Dios dijo, pero mira, también es más grande, ¿no? De todo esto. ¿Y qué fue lo que Eva dijo? Lo que Eva dijo, en cierta forma, quizás algunos de intérpretes y teólogos dicen que de forma, en su intención de Adán de proteger a Eva, le dijo, Eva, ¿sabes qué? Dios nos dijo que no comamos del árbol, pero yo te digo que ni siquiera lo toques, ¿no? Pero esa interpretación es fuera de la línea de la misma idea de Dios. Y eso es añadirle algo a lo que Dios no dijo. Eso fue lo que le contestó a Eva. Y después Satanás volvió a hacer otra interpretación y le dijo, no van a morir ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Ahora Satanás no le está añadiendo algo, sino le está quitando a lo que Dios le dijo. Entonces vemos que el primer problema hermenéutico llevó a lo que hoy estamos sufriendo en nuestros días, ¿no? El pecado que hay en nosotros, las muertes, las enfermedades, una condición de rebeldía hacia Dios, y todo por causa de una mala interpretación. Es vida o muerte en este sentido de la hermenéutica, entonces es un problema. Y es que es tan vital porque, como decía Isra, el asunto es como una vez se lo mencionaba, es como una línea recta donde está la Biblia. Si tú le agregas más, caes en el legalismo farisaico, que es lo que ellos hacían. Por ejemplo, el sábado, ¿no? La Biblia decía que descansabas el sábado, pero ellos le agregaban un montón de cosas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y actualmente lo que vemos es el liberalismo teológico, ¿no? Ahora le quito, ahora todo está bien, o sea, la Biblia no habla prácticamente, ellos a su forma de ver ni siquiera condena o juzga la homosexualidad, el aborto, entonces ya cada quien hace lo que quiere. Y la Biblia lo que te dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que toda la Biblia es inspirada y útil. Pero ¿cómo es útil? Pablo mismo lo va a decir en el versículo 14. Dice, persiste en lo que has aprendido. Y para aprender necesitas estudiar. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada, etc. Entonces, por supuesto que el estudio es sumamente importante y hacer una buena hermenéutica. Simplemente por citar un ejemplo, Mateo 18 creo que es uno de los capítulos que contienen más textos que más han interpretado. Textos como donde están los ustedes reunidos en mi nombre. Yo recuerdo que en las reuniones de oración, si no habíamos 3, era como que Dios no estaba. No, o sea, nos falta uno. O sea, no había quórum. No había el mínimo de quórum. Entonces tenía que haber por lo menos 2 o 3 reunidos, ¿no?
En ese mismo vemos que lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y piensen gente que podía atar al diablo, cuando Jesús está hablando de la disciplina. Sí, es todo lo que está hablando. Simplemente miras el texto y creo que allí todo lo que piden en mi nombre les será dado, Mateo 18. Y la gente lo pide, toma como que pide lo que se te pegue la gana y Dios te lo va a dar. Y no, está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, una buena hermenéutica te ayuda a... Yo tuve un maestro que nos enseñaba algo, me decía: un texto fuera de contexto siempre te va a dar un pretexto. Un pretexto para hacer, un pretexto para juzgar. Entonces es importante ver los textos dentro de su contexto para no hacernos pretextos de las cosas que realmente está diciendo la Biblia. Yo creo que aquí hay un factor que a lo mejor la gente está pensando ahora, y es lo que yo también llegué a pensar, ¿no? Yo dije, bueno, todo mundo dice tener una correcta interpretación, cada quien hace su propia interpretación, entonces hay gente que con toda transparencia y de verdad de su corazón busca la verdad. Sin embargo, a veces caemos frente a maestros que tienen una equivocada interpretación, y de repente uno dice, bueno, es que este me dice que esto, lo que dice la Biblia significa esto, y aquel dice otra cosa. ¿A quién debo de creerle? Este es un problema que quizás mucha gente se está presentando en sus vidas. Inclusive el hecho de ver que hay muchas denominaciones aún dentro del cristianismo, empieza uno a decir, bueno, aquel tiene una interpretación de la Biblia muy particular y nosotros tenemos la de nosotros. Pero debemos entender que la Biblia tiene una sola interpretación, no tiene más. Y quisiera leerles lo que dice 2 de Pedro 1, 20-21. No voy a leer más atrás, sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Pero dice Pedro allí en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es ahí donde la Biblia nos da luz respecto, bueno, si la Biblia no es de interpretación privada, ¿a quién me puedo yo acercar, o cómo puedo yo obtener una interpretación correcta de la Biblia, ¿no? ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, ahorita por ejemplo en la iglesia, Ricardo está predicando acerca de esta actitud de los bereanos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. No es de a quién le creo, sino primeramente eso ya lo escuché, esto también lo escuché, pero voy primeramente a la Escritura y a ver si eso es lo que verdaderamente Dios dice, esa es la línea que Dios me está marcando. Obviamente hay ciertas cosas quizás no tan claras en la Escritura, quizás unas son más controversiales y algunas cosas no centrales en el cristianismo, si son periféricas, por ejemplo escatología, hay muchas posturas, ¿no? No vamos a hablar de escatología. Y todas esas cosas, entonces obviamente solamente hay una buena, ¿no? Ya van a empezar a poner. Tocaremos ese punto, ¿no? Pero el punto es que hay doctrinas que son cardinales, centrales del cristianismo que no deben de ser motivo de duda en ningún sentido. En ese sentido, lo que estás diciendo, que la Biblia es clara respecto a esos temas. O sea, no hay duda. En ese sentido, la gente sabe que la salvación no es por obras, es por gracia, es por medio de la fe, es por medio de Jesucristo únicamente, y todo para la gloria de Dios. Eso está en la Biblia claramente, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Ahora el siguiente punto es, hay algunos textos que parecían de primera instancia decir algo como lo que decía Ricardo, ¿no? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no? Eso obviamente no es una doctrina quizás tan central, pero está en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces nosotros tenemos a través de la historia y por hombres de Dios y testimonio apostólico y de la iglesia, ciertas directrices que nosotros pudiéramos tomar para leer la Escritura y acercarnos a ella de una mejor forma para poder interpretar sanamente las palabras de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales reglas de hermenéutica es la Biblia se debe de interpretar a sí mismo. Este texto no puede contradecir toda la Escritura, sino este texto debe ser interpretado en su contexto histórico y gramatical, y me debe de decir entonces qué es lo que quiso decir el autor en ese contexto, y que no contradice en ningún sentido el carácter de Dios o las palabras de Dios en ningún sentido. Por ejemplo, eso que decía Ricardo. Entonces significa que si yo no me congrego con un hermano, que seamos 3, Dios no está conmigo. La Biblia dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Contradeciría lo que Jesús dijo. Así es. Y no puede ser así porque la Biblia no es contradictoria. Nosotros somos los contradictorios, ¿no? Entonces creo que uno de los principios o que podría comentar ahorita sería: la Biblia se interpreta a sí mismo y la Biblia no se puede contradecir con otros
con otros textos que tienen mucho más luz, ¿no? A mí me gustaría poner simplemente un ejemplo, que bueno, para mí ha sido como de mis ejemplos favoritos cuando me toca alguna vez explicar esto, casi siempre cuando me toca estar con algunos amigos o pastores o con alguien que está aprendiendo acerca de esto. Siempre les pongo el mismo texto a todos, porque creo que es una historia que por lo menos los que crecimos dentro de la iglesia la habíamos escuchado muchas veces. Es la historia de la viuda pobre. Y siempre les digo, me tocó estar con un grupo de pastores y les dije, ok, vamos a leer el Lucas 21. Y todos fueron ahí y bueno, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Entonces siempre les digo, bueno, ¿qué predicarías de este texto, no? Y recuerdo que les decía a ellos, o sea, ¿qué predicarías? Y algunos como con un poco de temor, pero todos dijeron, pues, acerca de cómo es que esta mujer dio todo por Dios, cómo es que esta mujer confió, otros de plano, pues la ofrenda, ¿no? Pues hay que caerse con la lana, o que te quedes sin nada. Y simplemente les dije, bueno, hoy estábamos en la cárcel y Adrián dijo algo que me llamó mucha atención. Y él decía, realmente los capítulos y los versículos muchas veces nos estorban más de lo que nos ayudan. Nos ayudan para encontrar, pero realmente nos estorban a veces para poder mirar el contexto. Y recordemos que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Claro. Entonces él decía, y me llamó mucho la atención, y dije, sí es cierto, realmente los capítulos, versículos separan las ideas. Pero yo siempre les digo, bueno, lean los versículos anteriores a esto. Y lo último que Jesús dijo fue... Dice, guárdense los escribas que gustan andar de ropas largas y que aman los saludos en las plazas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos reciben mayor condenación. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas y vio una viuda muy pobre. Entonces, este texto, simplemente por hacer este ejercicio de hermenéutica, no es un texto que me ayuda a levantar una ofrenda. Al contrario, está ilustrando lo que Jesús acababa de decir. O sea, Jesús les acaba de decir, guárdense de esta gente que devoran a las viudas. E inmediatamente le dice, y por ejemplo hay una viuda que está siendo devorada, porque como dice Israel, la Biblia desde el Antiguo Testamento hablaba acerca de cuidar a las viudas, y Pablo va a decir que una viuda no hay que quitarle lo poco que tiene, sino la iglesia debería sostenerla a ella. Entonces no se puede contradecir. Yo puse acá este texto de que quédate sin nada y tú dale. No, porque eso es una ilustración de lo que Jesús acaba de decir, y eso te ayuda cuando tienes una buena hermenéutica. Definitivamente creo que hay un problema en la gente y es creo un tema que tenemos que tocar. A mí me gusta mucho lo que dice R.C. Sproul y de hecho recomendamos mucho el libro de R.C. Sproul acerca de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Muy buen libro. Es un muy buen libro, de hecho tiene una guía de estudio, se los recomendamos. Él en este libro él dice algo así respecto a quienes hacemos un acercamiento hacia la Biblia, ¿no? O quien más bien no hace un acercamiento a la Biblia. Dice R.C. Sproul: fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, sino porque sea aburrida o un fastidio, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es la falta de inteligencia o de pasión, nuestro problema es que somos perezosos. ¿No? Creo que uno de los problemas que se añaden a una mala interpretación de la Biblia es que las personas no quieren leer la Biblia. Las personas no quieren buscar y no quieren hacer así como lo que enseñaba Ricardo el domingo acerca de los bereanos, ¿no? De ir a ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba en la Biblia y estaba en las escrituras y si era correcto, ¿no? Entonces eso cuesta. De hecho, la gente que va los domingos, cada domingo, tú mencionabas este domingo, ¿no? De hecho, tú sabes, como hacemos un estudio expositivo, hoy terminamos en tal versículo, tú sabes de qué vamos a hablar el siguiente domingo, ¿no? Entonces tú tienes el tiempo para poder prepararte para este domingo. No solamente el pastor se prepara, también nosotros debemos ir preparados, al menos leyendo el texto, ¿no? Y al menos haciendo un estudio un poquito más profundo o menos superficial de lo que comúnmente hacemos, ¿no? Al respecto, ¿qué piensan ustedes? A mí me gustaría retomar lo que tú dices. Como obviamente estamos en un entorno y una cultura que demanda todas las cosas rápidas, ¿no? Tenemos un mensaje de WhatsApp, nos desesperamos cuando no nos contestan, cuando antes tú tenías que mandar una carta y esperar un determinado tiempo, ¿no? Las palomitas de maíz, todo lo queremos de manera rápida, ¿no? Entonces, y eso mismo ha pasado con la Biblia.
dime los 5 puntos para tener un matrimonio efectivo y Exacto. feliz, ¿no? No me digas que me vaya a la Biblia a estudiar un libro, o sea, lo que dice Pablo, porque Pablo hace una conexión teológica con el amor de Cristo o con la iglesia, entonces eso necesita una reflexión teológica. Y entonces yo creo que en esta cultura que tenemos de todo lo que queremos rápido, es por eso que nos da pereza escudriñar. Por eso la Biblia usa esa palabra, escudriña en la escritura. Eso implica un trabajo. Pablo, diciéndole a Timoteo, le está diciendo que el obrero es digno de su salario. Entonces la predicación en sí mismo es un trabajo para buscar el oro de la escritura y poder exponerlo en su contexto correcto, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú decías, creo que ese es un principal factor, aparte de que yo quiero las cosas rápidas y me es muchísimo más fácil. Creo que ese es el principal problema de nuestros tiempos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente es esa falta de disciplina, ¿no? Yo simplemente mencionaba respecto a esto, cuando uno lee el libro de Josué, cómo comienza después que Moisés muere, el capítulo 1 comienza Dios diciéndole a Josué, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. Y uno podría pensar, ¿esfuérzate en qué? O sea, esfuérzate en poder armar una estrategia militar para poder entrar, esfuérzate en poder hacer un censo. No, y se lo dice en el versículo 8 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el esfuerzo está, esfuérzate en conocer lo que ya está escrito, en eso esfuérzate, porque eso es lo que te va a ayudar a que todas las demás las cosas te salgan bien, no de una forma pragmática, no persiguiendo el resultado, sino no persiguiendo la productividad, sino siendo fiel a lo que Dios te ha llamado. No es el resultado lo que da, el fruto no es el resultado, el fruto es tu fidelidad. O sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, si lo hiciste fielmente a Dios o lo hiciste de una forma pragmática, mal. Entonces, la Biblia constantemente, pero sí, realmente es más fácil. Y ese es el problema que ocurrió antes de la Reforma. El analfabetismo bíblico fue lo que llevó a la gente a creer cualquier tontería que la Iglesia Católica Romana les decía. ¿Y por qué? No era porque fueran analfabetas de no saber leer y escribir, era porque no conocían la palabra de Dios. Pero podemos decir a favor de la gente de Europa, del medievo, que muchos de ellos no sabían leer y dos, no tenían la Biblia en su idioma. Nosotros tenemos la Biblia hasta en el teléfono. Sí. Si no la leemos, si no la estudiamos, es por pura flojera. Hay una frase que tú siempre mencionas en tus predicaciones que que el Facebook siempre va dando testimonio como es. Sí, John Piper dice que las redes sociales tendrán una gran utilidad el día del juicio, Sí. porque demostrarán que la falta de lectura y de oración nunca fue por falta de tiempo, fue porque realmente no te interesaba. Definitivamente. Y yo creo que mucho tiene que ver con lo que 2 de Timoteo 4, 3 dice. Pablo está hablando allí, dice, porque en los posteriores días vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para sí, que les hable según sus propias concupiscencias. Es decir, ellos estarán acumulando maestros, no quieren la verdad, quieren maestros que les hablen lo que les gusta, ¿no? Por eso dice que como comezón de oír, ¿no? Y ese es otro de los problemas, uno de los problemas que se generan a la hora de buscar en la Biblia, ¿no? Creo que a mí me tocó mucho esta parte de poder ir a ser pragmático, ¿no? Pero para poder avanzar y concluir con esta primera transmisión, estamos totalmente en vivo. Si notan algunos errores es porque estamos en vivo, y si ven que tenemos algún problemita aquí en nuestras personas, es que así nacimos, no sé, pero estamos totalmente en vivo. Y entonces quizás simplemente para poder cerrar esto, algunos puntos, ya mencionaron dos. Uno que es, la Biblia no se contradice, la Biblia se interpreta a sí misma. La otra es, mencionabas tú otro punto, o digamos otra regla, Su contexto. Mirar el contexto. mirar el contexto inmediato del texto, Un para contexto. ¿qué otra cosa pudiéramos nosotros mirar como una regla o un punto más para poder acercarnos a hacer una buena hermenéutica?
Pues podríamos añadir la parte de lo que Jesús dijo, ¿no? Acerca de que cuando estaba ya a punto de irse, con esos que iban a camino de Maús, Él les dio la llave de la hermenéutica, ¿no? Toda la escritura habla de mí. Cuando Jesús habla de eso, está hablando acerca de que habla de Jesús, acerca de su obra, acerca de su nacimiento, de sus profecías, acerca de su sacrificio, acerca de su resurrección, acerca de su ascensión al cielo otra vez y nuevamente a su retorno como un rey pleno y completamente en la tierra, ¿no? Entonces, la Biblia en su totalidad, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, todo el tiempo está hablando y apuntando a una persona. Se trata de Cristo Jesús. Si en tu texto no sale a la luz la necesidad o explícita o implícitamente de Cristo Jesús, te hace ver a Cristo, te hace adorar a Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo, entonces estás teniendo quizás el evangelio. Claro, por supuesto, Cristo es la encarnación misma, es la palabra de Dios, como dice Juan, y esa palabra es la que vino a salvarnos. El evangelio es poder de Dios, el poder de Dios es la palabra de Dios, Jesucristo es Dios. Entonces, si en nuestra hermenéutica no nos está apuntando o dirigiendo a adorar a Dios, a postrarnos ante Cristo Jesús, a ver la belleza que Él es, a ver sus promesas, a ver lo que Él promete, lo que Él dice que va a hacer en algún futuro o lo que ya hizo en el pasado, entonces estamos teniendo una hermenéutica muy sesgada, centrada en nosotros mismos y no centrada en la gloria de Cristo Jesús, ¿no? Amén. Así es. Yo simplemente para cerrar, hay un acróstico referente a Lucas 24, que hasta donde yo entiendo lo elaboró el pastor Quique Torres de Querétaro, que es ARDE, que es la palabra arde, donde cada texto que tú leas de la Biblia debes poder encontrar atributos de Dios, relación con Cristo, algo que debo cambiar o algo que debo dejar de hacer, y una esperanza, ¿no? Una promesa. Entonces, cada texto de la Biblia debe contener por lo menos algo de esto. A veces es muy sencillo. Spurgeon decía que hay textos de la Biblia que a veces solamente es golpearlos y te va a dar te va a arrojar toda su belleza. Dice, pero hay otros que hay que picarlos con piedra, golpe tras golpe, para apenas sacar un poco de brillo. Hay textos complicados, hay textos más sencillos. Digo, creo que comenzar con Jueces 19, la historia de Levítico, su concubina, pues es complicado. Claro. ¿Cómo te lleva a Cristo? Sin embargo, esa historia te lleva a Cristo perfectamente bien, ¿no? Cada parte de la vida tú deberías poder predicar el Evangelio. De cada texto de la Biblia, algo debes poder llevar a mirar algún aspecto del Evangelio, y cada esta revelación progresiva de Génesis Apocalipsis, de poder mirar a Cristo en el texto. Es un buen ejercicio, a mí me ha servido mucho esto de arte, y es una buena herramienta. Es una excelente herramienta. Solamente añadiendo, a veces un texto solamente no va a contener todo eso. Sí, claro. Pero recordemos que la Biblia no fue inspirada como pedacitos, ¿no? Ajá. Como que Dios dice, no, ahí te va no sé si han visto, les ha tocado ver que luego venden como promesas en un paquetito. Y Dios no lo inspiró así, sino es una idea completa que está contenido dentro de un pasaje completo entero. Entonces a veces un pasaje no nos va a dar la idea del Evangelio, lo que decía Ricardo, sino todo el contexto y todo el panorama nos va a apuntar a esa misma idea, siempre. Eso sí. Excelente. Bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de todo esto? Hemos hablado acerca de dónde surge el primer error hermenéutico, el primer error en la interpretación de la Biblia, surge en Génesis, y vemos que el resultado fue impresionantemente malo. Aquí estamos hablando de esto, ¿no? Y eso fue por una mala interpretación de lo que la palabra de Dios se había dicho, ¿no? Entonces, ahora entendemos que necesitamos tener conciencia de que nosotros mismos somos perezosos y no queremos acercarnos concienzudamente hacia la palabra. Sin embargo, si queremos tener una correcta interpretación, debemos de hacerlo con toda intención, como los de Berea. Y hemos aprendido también que tendríamos que realizar tomar en cuenta algunas cuestiones, como ver el texto en su contexto, entender que toda la Biblia se interpreta a sí misma y no se contradicen jamás, y entender también que debemos encontrar a Cristo como digamos, nuestro redil, el que no va, encontrando a Cristo no puede haber más allá. Entonces Cristo viene a ser nuestro redil en la interpretación bíblica. Y finalmente, quizás solamente como añadir, es esta parte de hacer preguntas al texto, y esto puede ayudarnos. Volvemos a
a recomendarles el libro de R.C. Sproul, si ustedes pueden adquirirlos. Hay una página muy buena que se llama Recursos Bíblicos 316, donde pueden adquirir todos estos recursos bíblicos, de verdad, a un buen precio. Ahí van a aparecer algunos links seguramente y pueden... Pero nos gustaría que ustedes comentaran respecto a lo que hemos estado hablando. Déjenos sus comentarios, díganos qué otra cosa quisiera, que no entiende la Biblia, quisiera tener luz al respecto. Y finalmente, no sé si quieran agregar algo más, algún anuncio, Pues bueno, realmente agradecer a las 33 personas que hasta ahorita nos siguen viendo. Esa es fidelidad, esos van a ser los fans. Y a la gente que después mire este video. La idea es que esto sea una herramienta para ayudarnos a poder comprender. Y bueno, y animarlos, también invitarles al evento de Proclama en diciembre, 6 y 7 de diciembre. 6 y 7. Estará el pastor Miguel Núñez, Giancarlo Montemayor y Matthew Hall. Por ahí también vamos a poner los links. Y bueno, durante la semana hay en la página de Enfoque. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo de 200 pesos que incluye a varios libros. Acá se van a obsequiar libros, coffee break, y también incluye un almuerzo el día sábado. Realmente no tiene costo, entonces. Realmente no, va a estar bueno. Va a estar bueno. Entonces es en Es el 6 y 7 de diciembre. ¿En qué lugar? En el Salón Onyx, que está ahí a un ladito del velódromo. Ok, Isra, ¿algún comercial? No, pues nada, por ahorita creo que no tengo nada de comerciales. Ok. Pues nos da mucho gusto estar con ustedes. Agradecemos infinitamente a la Iglesia Bíblica Es Jesús, de la cual pertenecemos y somos miembros. Y damos gracias a todos ustedes que nos acompañaron, nos siguieron en esta transmisión totalmente en vivo. Y volvemos a invitarlos para que si tienen algún comentario, déjenlo allí y nosotros más tarde lo vamos a ver. El próximo jueves que nos vean. El próximo jueves nos estaremos viendo aquí en su programa Enfoque B, un enfoque para la vida.